Vamos a leer el Salmo 54. Dice así: Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias porque permites que los niños estén aquí una vez más con nosotros. Qué gozo nos da tener a los niños aquí, Señor. Escuchar sus voces, saber que están escuchando la palabra de Dios, saber que estamos aquí todos juntos como iglesia. Gracias por darnos esta oportunidad de poder estar juntos una vez más. Gracias porque esta operación retorno que hemos llamado está siendo un éxito. Te pedimos en esta mañana que tú me uses para comunicar fielmente tu palabra. Este tiempo de meditación y preparación ha sido de gran bendición para mí. Señor, yo deseo ser de bendición a tu iglesia, porque es tu iglesia. Señor, tú conoces las situaciones que cada uno de nosotros estamos viviendo. Señor, tú conoces a aquellos que están angustiados, aquellos que están afligidos, aquellos que están desesperados. Y Señor, aquellos que están muy bien, se sienten fenomenal. Señor, yo te pido que vayas preparando sus corazones para cuando llegue el día de la angustia. Sea cual sea la situación de los que están aquí hoy, tanto creyentes o quizá incrédulos, personas que nos están viendo por internet o viendo por YouTube. Señor, yo te pido que tú toques los corazones, que tú hagas tu obra en este lugar y en los corazones de las personas. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La angustia es parte inevitable de la experiencia humana. Es imposible vivir tu vida sin experimentar angustia alguna vez. ¿Sabes a lo que me refiero cuando hablo de angustia? Estoy hablando de encontrarte en una situación apretada, sin saber cómo escapar. Estoy hablando de la sensación física de presión en el pecho, cuando recibes noticias desastrosas como una muerte inesperada, un diagnóstico de cáncer o una pérdida de dinero. La angustia es sinónimo de aflicción y dolor. La angustia es una experiencia que afecta a todos, a ricos y pobres, a sabios e ignorantes, a hombres y mujeres, adultos y niños, y sí, a incrédulos y creyentes. Ser creyente no te libra de la angustia. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Pero felizmente el versículo no termina ahí. Dice luego, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que quiero que aprendamos en esta mañana. No cómo evitar por completo la sensación de angustia por las circunstancias adversas de nuestras vidas, sino qué hacer y saber como creyentes cuando llega la angustia. Nosotros tenemos recursos únicos a nuestra disposición que nos deben llevar a tener libertad y gozo en medio de la angustia. Estos recursos están disponibles para nosotros hoy y los hallamos en el Salmo 54. La razón que estoy usando la palabra angustia en esta mañana es porque esa es la palabra que David usó para describir lo que experimentó en su propia vida. Mira lo que dice el versículo 7. Dice la primera parte de este versículo, porque Él me ha librado de toda, ¿qué? Angustia. ¿Y cuál es la situación que produjo angustia en el corazón de David y de la que le libró Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en los primeros 3 versículos. Os la voy a leer. Dice así: Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme.
Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. Claramente lo que vemos en estos versículos es que David está clamando a Dios para que le salve y defienda, porque hay hombres que se han levantado en contra de él y desean matarle. La angustia de David es por algo muy concreto, ¿vale? David teme por su vida. Sus enemigos quieren matarle. Hay muy pocas cosas que causan angustia como el temor de la muerte. Y por eso aquellos que han recibido un diagnóstico de alguna enfermedad terminal sienten ese tipo de angustia. O cuando escuchas que quizá un ser querido está en esa situación, sientes angustia. Y eso es lo que estaba experimentando David, para que nos pongamos en su lugar en este momento. Lo que es interesante de este salmo en particular es que en el título, que algunas versiones tienen o algunas ediciones tienen en el título, se nos dice el contexto histórico de este salmo. En otras palabras, se nos dice la situación exacta que llevó a que David compusiera este salmo. Y esto es muy raro porque no muchos salmos nos dicen la situación exacta que llevó a que se escribiera este salmo. Y si nos dice, no siempre aparece esa situación descrita en alguna porción narrativa en la Biblia, pero aquí sí. La situación que llevó a que David escribiera este salmo la encontramos en 1 Samuel 23, del 14 al 25. Entonces, yo lo que voy a hacer es leeros estos versículos rápidamente para que entendáis cuál es el contexto que llevó a que David escribiera, compusiera este salmo. Dice así, 1 Samuel 23, del 14 al 25. Mira qué dice. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Saúl era el rey, ¿os acordáis? Pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores? ¿En el collado de Áquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Ahora, ¿qué observamos en este pasaje que motivó la angustia de David? Bueno, primero vemos que el rey Saúl está buscando a David para hacer ¿qué? Para matarle. Y luego vemos que los zifeos, si os acordáis, él está en un monte en el desierto de Zif. Entonces los que eran de esa zona eran ¿quiénes? Los zifeos. Estos zifeos le dicen a Saúl dónde está escondido David. Van a Saúl y le dicen, mira, aquí está David, está escondido en medio de nosotros. Ahora, lo que hace que esto sea muy significativo, y seguramente lo que añadió a la angustia de David es esto. Los zifeos eran
o pertenecían a la tribu de Judá. ¿Sabías cuál era la tribu de David? La tribu de Judá. ¿Sabéis quiénes querían entregar a David, a Saúl? Los de su propio pueblo. Esto es lo que llamamos, ¿qué? Traición, ¿verdad? Saúl quiere matarle y aún los de su propio pueblo, los suyos, desean traicionarle. Ahora, si este es el contexto histórico, ¿por qué llama David a sus enemigos extraños? Extraños. En el versículo 3. Veamos eso rápidamente, versículo 3. Porque extraños se han levantado contra mí. Y hombres violentos buscan mi vida. Hombres violentos buscan mi vida. Entonces, ¿por qué les llama extraños? Si eran de su pueblo, ¿por qué les llama extraños? Porque aunque Saúl y los tifeos eran parte del pueblo de Dios, su forma de actuar era como la de los extraños, como los que no eran parte del pueblo de Dios. Hermanos, ¿sabías que es posible decir que eres parte del pueblo de Dios? O incluso aparentar ser parte del pueblo de Dios y no serlo en realidad. Como creyentes, nuestra forma de actuar debe ser diferente que la del mundo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Dios. Efesios 4, del 17 al 19, dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. En otras palabras, que ya no andéis como los extraños, los que no son del pueblo de Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Debemos ser diferentes. La razón que David da por las acciones de sus enemigos es esta, en el versículo 3, la última parte. No han puesto a Dios delante de sí. No han puesto a Dios delante de sí. Amigo, que nos estás viendo y no eres creyente, nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús para tu salvación. Quiero que sepas algo. La razón que pecamos y hacemos cosas en contra de la ley de Dios, hemos leído los 10 mandamientos anteriormente en el culto. La razón que pecamos y hacemos estas cosas en contra de la ley de Dios es porque no tenemos la mirada puesta en Dios. Dios no está delante de nuestros ojos. Si contempláramos a Dios por quién es en realidad, temeríamos a Dios y huiríamos del pecado. Pero la Biblia dice que en vez de mirar a Dios, en vez de contemplar a Dios, nuestra mirada está enfocada a nosotros mismos. Alguien dijo, te conviertes en lo que contemplas, te conviertes en lo que contemplas. Si contempláramos a Dios, nos pareceríamos cada vez más a Dios. Pero como nos contemplamos a nosotros mismos y a otros seres caídos, nos hundimos más y más en pecado y rebeldía. Este era el caso de los tifeos, este era el caso de Saúl, y este es el caso con cada uno de nosotros en nuestro estado natural. No tenemos a Dios delante de nosotros. ¿Cuál es el resultado? Pecado. ¿Cuál es el resultado? Rebeldía. Y todo lo que fluye de eso, incluyendo violencia y homicidio, mentiras y todos los pecados que encontramos descritos en la Biblia. Nuestra única solución, prestad atención a esto, nuestra única solución es el milagro del nuevo nacimiento, donde Dios por su gracia nos da ojos para ver la gloria de Dios en Cristo. En ese momento respondemos en arrepentimiento y fe, porque no hay otra forma de responder cuando realmente vemos a Dios. Mi oración para ti en esta mañana es que veas a Dios de esa manera. Y por eso predico la palabra de Dios, porque solo su palabra, por el poder del Espíritu Santo, puede obrar ese milagro en ti.
y que se pueda decir de ti que tienes a Dios delante de tus ojos y no lo opuesto. La angustia de David no debe extrañarnos, pero lo que sí debe hacernos reflexionar en esta mañana es cómo respondió David a su angustia. Los salmos, hermanos, no fueron escritos simplemente para dar expresión a los pensamientos del salmista. No tenemos aquí una colección simplemente de poemas que dan expresión al arte del compositor. No. Fueron escritos para instruir al pueblo de Dios. David, a través de su experiencia única y personal, porque es única, no podemos decir que nosotros vamos a experimentar exactamente lo que experimentó David, pero por medio, a través de su experiencia única y personal, nos enseña qué debemos hacer y saber como creyentes en medio de la angustia. Y esa es nuestra pregunta de hoy. Esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Qué debemos hacer y saber en medio de la angustia? ¿Qué debemos hacer y saber en medio de la angustia? Número uno, lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Confiar y alabar. Confiar y alabar. El corazón del Salmo lo encontramos en los versículos 4 y 5. Y aquí vemos, en estos versículos, la confianza de David en Dios. Dice así. Este es el corazón, esto es lo que quiero que veáis de este mensaje, es muy importante. Versículo 4 al 5. He aquí, después de clamar a Dios, después de explicar a Dios cuál es su situación, presentar su queja ante Dios, cambia de persona. Sabemos que en la gramática hay personas, ¿verdad? Tienes primera persona, segunda persona, tercera persona. Él está implorando a Dios, él está clamando a Dios en segunda persona. Tú, oh Señor, óyeme. Pero luego cambia de persona a tercera persona y empieza a describir a Dios, y aquí vemos su confianza. ¿Qué dice? He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Y esta frase se puede traducir de esta manera. El Señor es el que sostiene mi vida. Creo que es más claro. El Señor es el que sostiene mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Mira su confianza. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. O córtalos por tu fidelidad. Por tu fidelidad. Ahora, no olvidemos, esto se escribió para que el pueblo de Dios aprendiese a hacer lo mismo que David en medio de la angustia, confiar en Dios. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Quizás estás pensando, David, parece que la respuesta a todos nuestros problemas como creyentes siempre es la misma. Confía en Dios. Esto parece un disco rayado, ¿verdad? Pues sí, la Biblia es un disco rayado en cierta manera. Lo siento, pero es así. Y si es un disco rayado es porque necesitamos oír este disco una y otra y otra y otra vez. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se confía en Dios? ¿Cómo puedo yo confiar en Dios? ¿Hay un interruptor que tengo que apretar que enciende la parte de mi cerebro que confía en Dios? Eso sería lo más fácil, ¿no? Plum. Confío en Dios. Así de simple. ¿Cómo puedo mandar a mi mente y a mi corazón a confiar en Dios? Esto es algo que os lo he dicho muchas veces. Tú puedes hacer ciertas cosas a fuerza de voluntad, pero lo que es difícil es sentir ciertas cosas o creer ciertas cosas. O lo crees o no lo crees, ¿verdad? ¿Cómo mandas a tu mente y a tu corazón a confiar en Dios? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la respuesta es bastante simple, pero no es fácil. ¿Sabías que algo puede ser simple, pero no ser fácil? En otras palabras, no es complejo, pero no es necesariamente fácil para nosotros. La respuesta es que solo confiarás en Dios cuando conoces a
a Dios. Y recuerda, cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando de más que un conocimiento intelectual. Estamos hablando de un conocimiento real que transforma nuestras vidas. Si os acordáis, no hace mucho estábamos haciendo un estudio del libro de J.I. Packer, que por cierto, no hace nada falleció, que lleva por título Hacia el conocimiento del Dios Santo. Ese es un buen libro para explorar si quieres saber más de lo que significa conocer a Dios. Conocer a Dios. Pero quisiera ilustraros a lo que me refiero cuando hablo de conocer y confiar, y la relación que hay entre el conocimiento y la confianza. Una simple ilustración. Imagínate, Fabiana y yo, bueno, no lo hemos hecho hace mucho tiempo, pero en el pasado nos gustaba de vez en cuando salir a pasear, ella y yo, y poder hablar sin los niños, ¿verdad? Pero para que eso suceda, ¿qué necesitamos? Un canguro, ¿no? Alguien que mire y cuida a nuestros hijos. Gracias a Dios mi hijo está cada vez mayor y pronto vamos a tener nuestro propio canguro incorporado en la casa. Pero, ¿qué pasaría, nosotros que estamos buscando un canguro, de repente una persona toca la puerta y dice, me ofrezco a cuidar a tus hijos? Ahora, ¿qué haríamos nosotros? Sí, sin ningún problema. ¿Cuándo puedes venir? ¿Cuánto cobras? Le damos el dinero y nos vamos. ¿Eso es normal? ¿Por qué no confiamos en ese individuo? ¿Cuál es la respuesta? Porque no le conocemos. Efectivamente, no le conocemos. Pero si yo tengo a una persona que llevo conociendo muchos años y he visto cómo ama a mis hijos, cómo cuida a mis hijos, o quizá cómo cuida a otros niños, sé algo de su carácter, sé algo de su forma de pensar, sé algo de sus valores, sé algo de la forma en la que suele actuar y responder a situaciones, entonces en base a mi conocimiento yo confío. Es igual con Dios, hermanos. No confiamos en Dios, yo sé que suena muy duro decirlo, pero es la verdad, porque no le conocemos. No le conocemos. David confiaba en Dios porque conocía a Dios. Quiero que os fijéis en la base de la petición y confianza de David. Mira que dice en el versículo 1, oh Dios, sálvame, y si lo lees rápido no te vas a dar cuenta que aparece esta frase, por tu nombre. Dice, por tu nombre. Y con tu poder, defiéndeme. Versículo 5, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos, que dice, por tu verdad o por tu fidelidad. Como ya hemos aprendido, para los israelitas, el nombre de alguien revelaba su carácter y esencia. En este caso, el nombre de Dios, en este caso, en este salmo, revela su autoridad y poder. ¿Por qué? Por ese principio que os expliqué anteriormente, de paralelismo. Mira que dice el versículo 1, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Hay un paralelismo que demuestra que nombre es sinónimo con poder. Con tu poder defiéndeme. Su nombre, eso es su esencia, su carácter, pensaba David, me da confianza de que Él quiere y puede salvarme y defender mi causa. Su nombre me da confianza de que Él es quien me ayuda y sostiene mi vida, porque Él es Dios. En el hebreo ahí la palabra es Elohim. Elohim, que significa el Dios creador, el Dios todopoderoso, el único Dios. Porque Él es Jehová, en hebreo, Yahvé. Él es Yahvé. Porque Él es Señor, Adonai. Y su nombre me dice quién es Él. ¿Sabías que todos los nombres tienen un significado? Mi nombre significa amado, por eso soy tan amado por las personas, ¿verdad? Es una broma, por cierto. Mi hermana, siempre me ha causado gracia esto, su nombre significa abeja. Y supuestamente tiene que ver con una persona que es muy trabajadora, como una abeja, ¿no? Que siempre anda trabajando y haciendo lo que tiene que hacer. Pero imagínate que cada uno de nosotros realmente, o mejor dicho, que cada uno de nuestros nombres realmente revelara, diera a conocer quiénes somos. Solo por el nombre de alguien sabrías cómo es esa persona. Sería increíble, ¿no? Porque simplemente se te presentaría y diría, soy fulano de tal, y dirías, ah, ya sé quién eres, ¿no?
Nos ahorraría muchos dolores de cabeza, ¿no? Porque alguien viene y dice, mi nombre es tramposo. Ah, vale, muy bien. Ya sabemos por dónde vamos con esta persona. Pero ¿sabéis algo? Toda broma aparte, así es Dios. Le conocemos por su nombre. Su nombre es quién es Él. Y eso debe llenarnos de gran confianza en Dios. Pero David no solo conocía el nombre de Dios, él conocía que Dios era fiel. Él confiaba que Dios destruiría a sus enemigos por su fidelidad. Esto significa que David sabía que Dios sería fiel a sus promesas para con su pueblo y más específicamente hacia él. David sabía que Dios le había escogido para ser rey sobre Israel, por ejemplo. Él era el ungido de Dios. Dios no permitiría que él muriera en el desierto a manos de Saúl. Dios derrotaría a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios es, ¿qué? Fiel. Y David había experimentado la fidelidad de Dios una y otra vez en su vida. David confiaba en la fidelidad de Dios porque conocía a Dios. Entonces, si para confiar en Dios debes conocer a Dios, ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios como David? La respuesta es que Dios se ha revelado a sí mismo. Él se ha dado a conocer. Si no, no podríamos conocer a Dios, hermanos, lo siento, pero no podríamos. Pero este Dios tan increíble se ha dado a conocer. Y una de las maneras que se ha dado a conocer es su nombre. Pero sabemos que Dios se ha dado a conocer de forma verdadera, clara. Esto es importante, cada una de estas palabras son importantes. Verdadera, clara, se puede ver, se puede entender, y suficiente por medio de su palabra. Esto significa que si quieres conocer a Dios debes leer y memorizar la palabra de Dios y debes meditar en ella todos los días, leer la palabra de Dios. Pero no solo meditar, sino guardarlo en tu memoria y meditar en ello, rumiar, ¿no? Como hacen las vacas. Ir pensando en lo que la Biblia te enseña acerca de quién es Dios y qué ha hecho Dios. Pero no solo como un ejercicio privado. Y aquí es donde muchos se pierden. No solo como un ejercicio privado, sino también como un ejercicio colectivo, corporativo. Sí, Dios ha escogido la iglesia como uno de los medios principales para que conozcamos a Dios. En la iglesia cantamos juntos. En la iglesia oramos juntos. En la iglesia leemos la palabra de Dios juntos. En la iglesia participamos de la cena del Señor y del bautismo juntos. En la iglesia escuchamos la predicación de la palabra de Dios juntos. Y todo esto lo hacemos para conocer a Dios y darle a conocer. Conocer a Dios y darle a conocer. Y Dios usa hermanos en la iglesia para fortalecer nuestra fe en Dios en los momentos de angustia. Dios usa medios. Esto no es solo una actividad privada. Una de mis partes favoritas de la historia de David, y no sé si os disteis cuenta o no cuando lo estábamos leyendo, cuando David está en el desierto de Zif huyendo de Saúl, es cuando Jonatán fue a David y le fortaleció en el Señor. Os lo voy a leer otra vez. Mira qué dice. Primera de Samuel, versículo 23, del 16 al 18. Mira qué dice. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. ¿Y qué hizo? Fortaleció su mano en Dios. ¿Y qué hizo? Le hizo recordar las promesas de Dios hacia él. Le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Esto es importante porque Jonatán vino y fortaleció su mano en Dios, le ayudó a conocer mejor a Dios, le ayudó a recordar las promesas de Dios. Hermanos, necesitamos rodearnos de hermanos como Jonatán. Pero no solo eso, necesitamos ser Jonatanes nosotros para otros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer recordar a otros quién es Dios? Para hablar a otros de la grandeza de Dios. Cuando vemos a nuestros hermanos en angustia, decirles, Dios es fiel. Esto es lo que dice su palabra.
Quiero que le veas, quiero que le conozcas, porque ese conocimiento va a producir, ¿qué? Confianza en el día de angustia. En el día de angustia. Entonces, ¿qué debemos hacer en medio de la angustia? Confiar en Dios. Pero no solo eso. Os dije al comienzo, confiar y ¿qué? Alabar. Quiero que os fijéis en lo que hizo David después de expresar su confianza en Dios. Mira qué dice, versículos 6 al 7. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. ¿Qué hizo David aquí? David hizo un voto, una promesa ante Dios de ofrecer sacrificios voluntarios. Había sacrificios voluntarios, había sacrificios obligatorios y había sacrificios voluntarios que podías ofrecer simplemente porque querías alabar a Dios, ¿verdad? Y él hizo un voto de ofrecer sacrificios voluntarios de alabanza o de gratitud, de agradecimiento a Dios. ¿Y qué es lo que David promete alabar de Dios? El nombre de Dios. El nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es bueno. Es lo que dice el versículo 7. Porque es bueno. Este voto de David nos enseña varias verdades muy importantes. Primero, la confianza en Dios que produce alabanza. Donde ves a personas de forma genuina alabando a Dios, estás rodeado de personas que conocen a Dios y confían en Dios. La confianza en Dios, genuina, verdadera, produce alabanza, hermanos. ¿Qué más? Nuestro conocimiento de Dios, hermanos, hace que nuestra alabanza sea real, no ficticia, ¿verdad? Y específica. Específica. A mí me encanta lo específica que es su promesa. Dice, voy a alabar tu nombre, oh Jehová, voy a alabar tu nombre, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia. Esto es una alabanza específica, concreta. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Otra verdad que vemos aquí es esta. Cuando confías en Dios, puedes alabarle en 3 tiempos. ¿Qué es eso de 3 tiempos? Puedes alabar a Dios por lo que Dios es y hace en el presente. Puedes alabar a Dios por lo que Dios es y hará en el futuro. Y por lo que Dios es e hizo en el pasado. Incluso puedes hablar de lo que Dios va a hacer como si ya lo hubiese hecho. Y eso es lo que está haciendo aquí el salmista, si te fijas. Porque él está diciendo esto, él está diciendo, voy a sacrificar a ti estos sacrificios voluntarios en el futuro porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Él está hablando de algo que va a hacer en el futuro como si ya hubiese sucedido. Porque tiene tanta confianza en lo que Dios va a hacer. Pero no solo eso, nuestra alabanza enseñará a otros a alabar. A mí me encanta que este voto, este sacrificio voluntario no se hacía de forma privada. No se hacía ahí en tu finca, ahí escondido. ¿Sabes dónde lo hacían? Lo hacían en el templo. Lo hacían donde estaba el pueblo reunido. ¿Por qué? Porque al alabar a Dios, al ofrecer este sacrificio, el pueblo iba a conocer mejor a Dios e iba a unirse en la alabanza a Dios. Hermanos, os lo he dicho antes y lo seguiré diciendo, la alabanza es contagiosa. Y la alabanza es corporativa con el pueblo de Dios. La confianza lleva inevitablemente a la alabanza. Cuando conoces a Dios, confías en Dios. Y cuando confías en Dios, alabas a Dios. Y cuando alabamos a Dios, podemos alabarle por quién es, por lo que ha hecho, y por lo que está haciendo, y por lo que va a hacer. Entonces, eso es el primer punto. ¿Qué debemos hacer como creyentes en medio? ¿Qué debemos hacer y saber como creyentes en medio de la angustia? Número 1, ¿qué debemos hacer? Confiar y alabar. Número 2, lo que debemos saber. Lo que debemos saber. Esto es lo que tenemos que saber. Ya somos victoriosos en
Cristo. Este segundo punto será mucho más corto, pero quiero asegurarme de que nosotros nos ubiquemos correctamente en este salmo, que nos ubiquemos correctamente en este salmo. Creo que instintivamente nosotros nos identificamos con David en este salmo. En otras palabras, cuando leemos este salmo, nosotros somos David, pero tenemos que tener cuidado con hacer eso. Hermanos, nosotros no somos David. David era el ungido de Dios. Dios había hecho ciertas promesas a David que no nos ha hecho a nosotros. Por ejemplo, David tenía confianza de que no moriría a manos de sus enemigos porque Dios le había prometido que le daría el trono. Nosotros no podemos aplicar esa promesa específicamente a nuestras vidas. No, nosotros no somos David, y hay que tener mucho cuidado con esto porque muchos predicadores de la prosperidad en las historias que vemos, donde hay grandes guerreros y grandes vencedores, ¿sabes quiénes somos nosotros? Siempre somos esos guerreros y siempre somos esos vencedores. Nunca somos nosotros el pueblo de Israel que está atemorizado ahí atrás en la esquina. Hermanos, nosotros no somos David, nosotros no somos el campeón, nosotros no somos el guerrero. ¿Sabes quiénes somos nosotros? En este salmo, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Estamos en la posición del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Dios leía este salmo, aprendía a confiar en Dios y a alabar a Dios. Y eso es lo que hemos aprendido nosotros en esta mañana. Pero no solo eso, el pueblo de Israel recordaba cómo Dios había preservado la vida del ungido de Dios. Cada vez que lo leían podían recordar eso. Al preservar a David, Dios había preservado a su pueblo. La salvación de David era la salvación del pueblo. Cuando el pueblo fue llevado al exilio y el reinado de los hijos de David fue interrumpido, el pueblo de Dios podía aferrarse a este salmo. Dios había sido fiel a David y seguirá siendo fiel a David y las promesas que Dios había hecho a David. La salvación de Israel vendría por medio de un descendiente de David. Este descendiente en la era post-exílica y también en la era durante el exilio, llegó a ser conocido como el Mesías, el ungido de Dios. Porque se sabía que David no era en sí, ni Salomón, el cumplimiento completo de lo que Dios había prometido a David. En 2 Samuel capítulo 17. De que sobre su trono se sentaría un rey cuyo reino sería eterno. Entonces los que escribieron durante el exilio y en el post-exilio empiezan a escribir acerca de una figura llamada el ungido de Dios, que sí reuniría todas estas condiciones. Cuando el Mesías, ¿quién es el Mesías? Cristo, entró en la escena, y lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Se le llama Cristo, eso es el ungido. Ese es el significado de Cristo, significa el ungido de Dios, el que cumple las promesas de Dios, el verdadero y pleno Hijo de David. Cuando él entró en la escena, le sucedieron muchas cosas similares a las que le sucedieron a David en el Salmo 54. Por ejemplo, al igual que David, él fue traicionado por los suyos. David fue traicionado por los tifeos, Cristo fue traicionado por Judas Iscariote. No solo fue traicionado, sino entregado en manos de sus enemigos. ¿Os acordáis en esa historia que os leí en 1 Samuel capítulo 23? Los tifeos van, casi me los imagino ahí de escondidas, yendo a hablar con Saúl y diciéndole, mira, te lo vamos a entregar en bandeja. Y Saúl les dice, mira, dime el lugar exacto donde va a estar. Y ahí es donde iré.
Dime con seguridad dónde va a estar. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Les dijo, mira, él va a estar en tal lugar y os voy a llevar a él. Al igual que David, Cristo experimentó gran angustia en el jardín de Getsemaní, cuando él exclamó al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tan grande era su angustia que él sudó gotas de sangre. Pero hermanos, quiero que sepáis una cosa. A diferencia de David, Cristo no fue librado de la muerte. Aparentemente, sus enemigos acabaron con él. Pero cuando todo parecía que estaba perdido, él resucitó de los muertos, demostrando que él realmente era el hijo de David. Lee Romanos capítulo 1. La prueba de que él es el hijo de David es ¿qué? Y que él es el hijo de Dios es ¿qué? Su resurrección de entre los muertos. Y en su muerte, resurrección y exaltación, él volvió al Padre. Él derrotó a los enemigos de su pueblo de una vez para siempre. En su muerte y exaltación, él derrotó la muerte, el pecado y a Satanás. Su victoria es nuestra victoria como el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Que cuando llega la angustia a nuestras vidas, no tenemos que responder como el mundo responde, porque ya tenemos la victoria en Cristo. Si somos diagnosticados con cáncer, no tenemos que temer a la muerte porque Cristo ya derrotó la muerte. Cuando somos asediados por el pecado, que es uno de los enemigos que tenemos, no tenemos que desesperarnos porque en Cristo hemos muerto al poder dominante del pecado en nuestras vidas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí, dándome el poder para vencer el pecado día tras día. Él es mi campeón. Yo no estoy en el lugar de David en este salmo. Cristo está en el lugar de David en este salmo. Y mucho mejor que David. Porque su liberación es mi liberación. Cuando vemos que el mundo va de mal en peor y las noticias nos aterran, no tenemos que afligirnos porque Cristo ha vencido al mundo. Hermanos, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Ahora mismo no vemos esta victoria en toda su plenitud, es verdad. Pero cuando Cristo vuelva, se verá en toda su plenitud. Hermanos, se verá. Pero podemos confiar hoy, porque la victoria es nuestra hoy en Cristo. Él es nuestro campeón. Él es nuestro Rey. Y esto tiene implicaciones para nuestra alabanza. Nosotros siempre tenemos motivos para alabar a Dios, hermanos. Siempre tenemos motivos para alabar a Dios por causa del Evangelio. Por causa de las buenas nuevas de lo que Dios hizo en Cristo para reconciliarnos consigo mismo. Él vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Él sufrió la muerte que nosotros teníamos que haber sufrido. Y Él resucitó en victoria sobre la muerte, sobre el pecado y Satanás. Pase lo que pase en nuestras vidas, ya tenemos la victoria. Por eso dijo Pablo, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8. Por eso Pablo podía vivir su vida tan confiado. ¿Por qué? Porque él tenía la victoria en Cristo. Si queremos crecer en nuestra alabanza como cristianos, debemos crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Hermanos, el
el argumento, el objetivo de mi mensaje de hoy ha sido este. Explicaros, mostraros por medio del Salmo 54 que debemos confiar en Dios y alabarle en medio de la angustia, sabiendo que Dios ya nos ha dado la victoria en Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Que nuestra forma de responder a las situaciones adversas de nuestras vidas, a la aflicción, a la angustia, va a ser diferente. Porque conocemos a Dios. Porque confiamos en Dios. Porque conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros para darnos la victoria sobre nuestros enemigos, el pecado, la muerte y Satanás, en Cristo. Entonces nosotros podemos vivir confiados, nosotros podemos vivir con libertad y gozo. Sentiremos angustia, pero no tenemos que quedarnos ahí, porque hermanos, ya tenemos la victoria en Cristo. Sabemos cómo termina la historia. Y si estás aquí y no conoces a Cristo como Señor y Salvador, recuerda que si Cristo está en el lugar de David y nosotros somos el pueblo de Dios como creyentes, ¿dónde te ubicas tú en este salmo? Como ya hemos señalado anteriormente, si estás ahora mismo sin Cristo, estás en el lugar de Saúl y estás en el lugar de los cifeos. No tienes a Dios delante de ti. El llamado para ti es que en esta mañana te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo Jesús para tu salvación. Y su victoria, la victoria de Cristo, será tu victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más te agradecemos que nos hayas permitido estar aquí reunidos hoy. Señor, gracias por la victoria que nos das en Cristo. Gracias porque tú libraste a David, pero gracias que tú mostraste una victoria aún mayor en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a tu diestra. Y nosotros podemos mirar la victoria de Cristo y podemos decir, esa es nuestra victoria. No tenemos que sentir angustia por lo que sucede en el mundo, porque somos más que victoriosos, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Ayúdanos a salir de aquí de forma diferente, transformados por tu palabra, libres de la angustia, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.